Muy buenas tardes, feliz de que nos acompañen en 2x3 en Salud. Este programa que, como siempre le decimos, lo hacemos con muchísimo cariño para llevarle orientaciones en materia de salud y seguridad social. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Yo estoy bien, viendo que iniciamos o que se realizó recientemente una amplia jornada nacional de movilización en busca de eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, y esperamos que los resultados se vean. Así uno lo que lamenta, como decía el epidemiólogo Carlos Félix hace una semana, que esa gran movilización no se haya dado desde principio de año, cuando se alertó que iba a ser un año altamente epidémico en toda América Latina. Fíjate que ahora, en esta semana, la OMS vuelve a lanzar la alerta. Otra alerta, sí. Otra alerta por la más de 2 millones de casos de dengue en América Latina. En toda la región de las Américas, más de 2 millones de casos de dengue, muchas muertes, porque como nos explicaban así mismo, como tú dices, los epidemiólogos la semana pasada, se trata de que está muy agresivo el dengue, o sea, se están registrando muchos casos de muerte y República Dominicana no está ajena a nada de eso. Realmente estamos viendo una alta mortalidad de dengue, sobre todo de nuestros niños, y estamos preocupados por esa situación. Hemos estado preguntando a las administradoras de riesgo de salud, que son quienes administran el riesgo, si se le ha elevado el gasto, el costo, lo que pagan, la incobertura por dengue. Bueno, nos dicen que hay muchas fiebres y que no se diagnostica bien, o sea, no se sabe lo que es dengue y lo que es fiebre, procesos febriles, pero que sí que hay un alto gasto por procesos febriles. Por procesos febriles, pero bien sabemos que en tiempos de epidemia, como estamos actualmente en nuestro país, lo que se recomienda al médico es que cuando llegue un paciente febril con características del dengue, bueno, pues que se trate como si fuera dengue. Así es, y hay un gran subregistro, como sabemos. Específicamente el Robert Rick Cabral lleva cerca de 40 defunciones, pero oficialmente solo hay 12 muertes. Oficialmente eso es lo que tenemos. También recientemente, Tati, otro tema que llama la atención y que preocupa no solamente a nosotros como dominicanos, sino en todo el mundo, es la alta incidencia de suicidios que ocurren en el mundo, sobre todo en población joven. En nuestro país se estima que se producen alrededor de 500 al año, o sea que es una cifra bastante elevada según los expertos en materia de salud mental. Se ha pedido inclusive que haya mesas de debate y sobre todo de prevención al suicidio. Similar al suicidio, importante también, no con una cifra tan alta, están los feminicidios. Sí. Muy altos y preocupantes y dramáticos, porque detrás del feminicidio hay por lo general una familia o hay familias en la orfandad, y uno se pregunta qué pasará con estos niños que el padre asesina a la madre, mata a la madre. Hay un drama familiar, 2 familias enfrentadas y niños huérfanos. Es un gran problema en nuestro país y debe trabajarse mucho con la población desde las escuelas. El tema de la masculinidad, de la educación sexual, de que una niña tiene tanto valor como un niño, que son iguales en dignidad, toda esa parte de la educación para bajar esa cultura del macho que predomina sobre la hembra. Sí, yo pienso que sobre todo es asunto de salud, o sea, todo lo que tiene que ver con salud mental, porque todo esto forma parte de violencia y de todo lo que implica que es la salud mental del ser humano. Aquí se están haciendo esfuerzos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, porque es indiscutible que a través del Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental que dirige el doctor Ángel Almanzar, se han hecho esfuerzos, se han instalado centros, se están abriendo espacios, pero hay que hacer mucho más. Pero son políticas de Estado más generales, trasciende salud pública, tiene que ver con... exactamente. Por ejemplo, el caso de la abogada de San Pedro de Macorís, sabemos que todo el sistema de justicia falló con esa mujer. No, por supuesto, involucra a los diferentes estamentos de la sociedad, incluso a la familia misma. Así o sea, es amplio, pero como tú decías, yo creo que la base, la clave está en la educación desde el inicio de los niños. Así es. Bueno, y con estos mensajes, con estos comentarios, nos vamos a ir a nuestra pauta publicitaria y venimos entonces con un gran invitado de la tarde. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, su programa especializado en salud. Doris y quien les habla, teníamos un gran tiempo detrás de este caballero que veis sentado aquí con nosotros, el doctor Andrés Mejía. Andrés Mejía es un colombiano dominicano, ¿verdad? Que dirige la ARS PALIC
y que es un experto en temas de salud y ahora dirige la ALAMI. Siempre se me olvida lo que es ALAMI. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿Cómo está Altagracia. usted? Buenas tardes, Doris. ¿Cómo están? Bien, bienvenido a 2x3. Muchas gracias por la invitación. Así es, teníamos mucho queriéndolo traer porque sabemos que vas a aportar muchísimo a nuestros televidentes en materia de sistemas de salud, sobre todo sabiendo que nuestro sistema dominicano de seguridad social es parte de lo que es el sistema colombiano, entonces un poco entenderlo mejor, pero en este momento, como dice Tati, queremos que nos hable de ALAMI, Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud. ¿Lo Correcto, dije bien? Así es. Exactamente. Entonces que estás presidiendo. Exacto, que recientemente fue elegido como presidente y queremos que nos cuente qué es ALAMI y qué hace, o sea, cuál es el papel y cuál sería tu papel como presidente. Bueno, ALAMI es la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud. ALAMI nuclea entidades y cámaras de 10 países de Latinoamérica. Dentro de ALAMI, para mencionar los países, está Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y República Dominicana. En una reciente asamblea que se celebró en Chile, tuvimos la oportunidad de participar y se definió y se eligió una nueva directiva en la cual estoy yo como presidente de la Asociación Latinoamericana en representación de la República Dominicana, país que fue, digamos, el elegido para presidir en cabeza mía. ¿Por un año? ¿Por qué tiempo? 2 años. 2 años. En ALAMI están todas las cámaras de aseguradores, de ARS, ISAPRES, obras sociales, medicinas de grupo, EPS, según como se llamen en los diferentes países. Y en esas cámaras están afiliados o a través de las empresas de las cámaras más de 100 millones de personas en Latinoamérica. Así que el impacto es bien importante. Claro. Tratamos de ejercer una influencia muy positiva en el desarrollo y en el mejoramiento de los sistemas de salud. Básicamente nuestro objetivo ha sido siempre, ya son 39 años de la asociación, que tiene sede principal en Sao Paulo, allá nació, es siempre coayudar en el mejoramiento de los sistemas, en el mejoramiento de las reformas de los sistemas de seguridad social en los diferentes países y buscar siempre una mejor protección social para las personas, con más calidad y sostenible en el tiempo. Andrés, ¿y son similares los sistemas de salud de estos 10 países que integran ALAMI? Tienen algunas cosas similares, hay unos más parecidos a otros, hay unos bastante diferentes, pero digamos que en el fondo lo que se está dando en el mundo entero es que los sistemas necesitan de la participación del sector privado para inyectar eficiencias, innovación, calidad y sostenibilidad. Entonces, incluso en los países europeos, incluso en cualquier parte, se están cada vez incorporando más el sector privado como un facilitador, como un aliado de los sistemas de salud. En Latinoamérica hay mucha inversión privada, hay muchas empresas privadas, hay muchas empresas con ánimo, sin ánimo de lucro, variado. Exacto. Yo creo que dentro de esa pluralidad es que se construye y se hace un mejor sistema. Y básicamente en todos los países ocurre lo mismo que en República Dominicana. ¿Ustedes han hecho algún levantamiento de data de los países de América Latina que le permita revisar cuáles son los grandes desafíos o los ejes de trabajo como ALAMI? Para ALAMI. Para ALAMI, sí, partiendo de las grandes necesidades o de los grandes desafíos de los países que integran la entidad. Sí, correcto. Digamos que dentro de los principales desafíos está alcanzar la cobertura universal en los sistemas. Es un desafío que comparte ALAMI, que comparten todos los países y la Organización Mundial de la Salud. Para alcanzar esa cobertura universal a nivel de personas aseguradas, se requiere mucho trabajo, se requieren reformas, pero sobre todo, y como recomendaba la Organización Mundial de la Salud en algún informe de algunos años atrás, se requiere que los sistemas mejoren mucho en eficiencia. La anterior directora de la Organización Mundial de la Salud hablaba que los sistemas de salud primero deben garantizar la eficiencia
antes de buscar nuevos recursos en la búsqueda de la cobertura universal, porque se estimaba que entre el 20 y el 40% de los recursos en salud se desperdician por diferentes razones. Entonces, que antes de buscar nuevos recursos tratemos de usar mejor los que tenemos. Ese es un gran reto, es algo que nosotros trabajamos, es algo que nosotros tratamos de aportar en la eficiencia y en la calidad, y ese es uno de los pilares fundamentales. El tema de la protocolización, de la atención con medicina basada en evidencia, es algo que nosotros también tratamos de facilitar, de ayudar, de trabajar con todos los sectores prestadores. Hay muchas asociadas nuestras que tienen grandes prestadores de servicios. En otros países, como en el nuestro, no está permitido esto, pero eso no es un obstáculo para trabajar en la búsqueda del mejoramiento de la calidad conjuntamente con los gremios de la salud, y eso lo intentamos todos los días. La tecnología de punta, los nuevos medicamentos, los medicamentos de alto costo, los nuevos dispositivos, están haciéndose descubrimientos y avances impresionantes en salud. Constantemente. Si algo evoluciona rápido, es los temas de salud. Así es. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser sostenible en el tiempo? Los recursos versus estos avances. Si la inflación, hay estudios recientes que muestran cómo la inflación en salud en el año pasado creció aproximadamente un 9.3% en el mundo entero, versus el Producto Interno Bruto del mundo, ¿cuánto creció? Escasamente un 3%. Entonces hay un desbalance que obviamente, ¿cómo se va a compensar esto si los países no tienen recursos ilimitados? Ese es un gran reto en el que nos hemos enfrentado todos. El tema de los recursos. El tema de los recursos para hacer sostenible el sistema, para poderle garantizar a las personas mejor cobertura, pero obviamente pues de alguna parte tiene que salir el dinero. Hay un gran debate ahora si el gasto público es demasiado bajo, si se debe subir, si se debe subir a cuánto. Se han hecho acuerdos y hemos sido signatarios como país de acuerdos con organismos multilaterales como la OPS para mejorar o aumentar el gasto público. En fin, hay muchos temas que trabajar, pero ese de una adopción ordenada de la tecnología de punta es algo fundamental. Y que muchas veces de los grandes reclamos de los afiliados, o sea, de los que quiero que me den cobertura a este procedimiento, que es mucho más rápido, más efectivo, pero entonces tenemos el escollo de eso. Eso pasa frecuentemente, que hay cosas nuevas, más eficientes, y también ha pasado, y en muchos otros países que hacen unos seguimientos bastante estrictos y rigurosos, que adoptan tecnologías demasiado pronto y resulta que 3 o 4 años después se dan cuenta que simplemente fue más costo, pero no le agregó ni mejor salud ni más calidad de vida a las personas y las retiran. Entonces, por eso decía yo hace unos momentos que tenemos que garantizar una adopción ordenada de nuevas tecnologías y de nuevos medicamentos. Existen en muchos países sistemas o departamentos o instituciones evaluadores de tecnología que lo que buscan es, bueno, ¿qué hay nuevo? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cuánto le agrega eso de salud y de calidad de vida a las personas? ¿Y con qué recursos cuenta el país? Eso pues existe en toda Europa, hay varios países de América que también lo tienen. Es algo que nosotros podemos como país avanzar hacia allá. Y es otro de los grandes retos, pues, Altagracia, que me estabas preguntando. Sí, aunque todos quisiéramos tener acceso a si necesitamos el uso del PET, por ejemplo, si necesitamos el uso de una resonancia magnética, lo que sea, tener el acceso. Pero hay quienes critican también el desorden y el abuso de la tecnología, de esos medios diagnósticos, por ejemplo, que por cualquier cosa yo recomiendo una resonancia magnética. Cuando sin pasar por una radiografía, o sea, obviando de lo de menor a mayor. Esa parte, la necesidad de organizar también la casa antes de hacer una gran inversión. Ahí, el otro día unos decanos a los que entrevisté hablaban de eso. Organicemos la casa y paralelamente que haya una mayor inversión en salud. ¿Han visto ustedes como Alami también esa situación de la inversión en salud? Eso pasa en los países latinoamericanos y en el mundo entero sucede, en algunas partes con mayor o menor intensidad, y es, digamos, que cuando los recursos no son estrictamente usados en las necesidades de los pacientes, sino que muchas veces nos exageramos. Por ejemplo, hubo una corriente grandísima en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, de una medicina defensiva, donde por miedo a unas demandas de responsabilidad civil, los médicos prescribían o realizaban más ayudas diagnósticas de las necesarias para los pacientes. El sistema pagaba
miles de millones de dólares, porque se estimaba en miles de millones de dólares por esta medicina defensiva, de la cual el paciente no se beneficiaba. Por esas u otras razones también pasa en nuestros países, también pasa en nuestro hemisferio, y eso es uno de los temas que hay que trabajar. Por eso se insiste mucho, la Organización Mundial de la Salud lo insiste mucho, y la OPS también, en trabajar protocolos, en trabajar guías. El Ministerio de Salud ha estado trabajando en el tema. Nosotros hemos estado conversando muchísimo con el Colegio Médico, con las sociedades científicas, con la Asociación de Clínicas, buscando que tratemos de ceñirnos lo más posible a las guías, a los protocolos, para minimizar cualquier tipo de conflicto o roce entre actores, y sobre todo para beneficiar a los afiliados. Andrés, en cuanto a los 10 países que integran esta entidad, ¿en cuáles ya se ha logrado esa cobertura universal? Si se ha logrado en alguno de ellos, o a qué nivel se encuentra, y en qué nivel estamos nosotros como país, como sistema. Digamos que nosotros ya estamos alcanzando o estamos en el 80% de cobertura entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Somos uno de los sistemas más jóvenes, quizás el más joven, la reforma más joven implementada, porque apenas tenemos 12 años de implementación de la reforma, no de promulgación de la ley. Sí, de implementación de la de reforma. implementación de la reforma. Entonces hemos avanzado muchísimo, estamos ya por encima de la media en cuanto a cobertura poblacional. Hay países que tienen una cobertura poblacional, por ejemplo, el sistema brasileño, que tiene una cobertura pública del 100%. Pero es una cobertura pública con grandes carencias y con grandes deficiencias y con grandes insatisfacciones de la población, lo que ha permitido un sistema paralelo privado que se ha ido creando y que es inmensamente grande hoy por hoy. Entonces hay que ver la cobertura cuando es real y cuando es teórica, o cuando en la práctica se da. Hay países como Colombia, por ejemplo, que también tienen prácticamente una cobertura universal, 96, 97%. ¿Cuántos años tiene el sistema en Colombia? La ley 100 es de 1993, se implementó en mayo del 95 y nos lleva unos añitos, nos lleva 12 años de implementación. Nosotros lo implementamos en septiembre del 2007. La ley 100 ha sido tomada de referencia para muchos países también. Sí, y el mismo sistema colombiano, ha sido muy referente para muchos temas, a veces muy criticado adentro y muy alabado por fuera, como pasa muchas veces. Por eso. De hecho, por ejemplo, cuando Colombia estaba haciendo todas las diligencias para pertenecer a la OCDE, una misión de la OCDE, o las misiones de la OCDE que evalúan todas las condiciones de desarrollo y demás del país, estuvo profundamente analizando el sistema de salud colombiano. Y algunas de las conclusiones es que el país tiene un tremendo sistema de salud que debería ser mucho mejor ponderado internamente y que debería ser mucho más referente internacional de lo que ya realmente es. Porque definitivamente ha avanzado muchísimo, y la protección social que brinda el sistema de salud colombiano realmente es impresionante. Tienen un tema muy fuerte, un reto muy grande de sostenibilidad financiera, porque a veces se ha querido abarcar más de lo que con lo que se cuenta, pero bueno, ahí han ido tomando ciertas medidas y mejorando. Las contribuciones son mayores, los aportes son mayores, el gasto público es mayor. Ellos han tenido que hacer muchas transformaciones también de su estructura de costos y gastos dentro del país completo para poder sostener el sistema, y bueno, ahí va. Bueno, Andrés, vamos a pedirte un momentito, nos vamos a una pausa breve y regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos conversando con el doctor Andrés Mejía, presidente de ALAMI y representante y presidente de nuestro país de la ARS Pali. Andrés, ¿cuáles son los desafíos que tiene entonces nuestro sistema de seguridad social o nuestro sistema de salud, basado ya, analizando ya la situación a nivel de la región, ¿verdad?, de los países que integran ALAMI? Bueno, nuestros desafíos son muy similares a los desafíos que enfrentan todos los países de la región. Primero, tenemos que profundizar en el aseguramiento. Todavía tenemos 2 millones y medio de dominicanos y residentes legales sin cobertura. Hay que tratar de buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para brindar esa cobertura universal, que es el primer paso que debemos estar dando. Dentro de esas personas no aseguradas se encuentran muchos trabajadores independientes, quizás muchos con capacidad de pago, pero sin los mecanismos legales o reglamentarios que les permitan afiliarse a la seguridad social. Porque no ha entrado el régimen contributivo subsidiado, que está en la ley de seguridad social, pero que ha quedado ahí como en el medio.
se ha quedado en el medio y es un régimen complejo, novedoso, difícil de garantizar una... existe aquí. Así sí. es, y difícil de garantizar como una alocación adecuada de los subsidios, que ya de por sí el Estado tiene una carga grande con el subsidiado, entonces no podemos estar subsidiando personas con capacidad de pago, Claro. lo que hay que crearle los mecanismos a ellos para que se puedan afiliar. Hay una proporción de dependientes, de personas ya aseguradas, y he escuchado algunos organismos oficiales y algunos informes donde hay una proporción importante de dependientes también, que pudiendo estar asegurados, que pudiendo estar registrados, que pudiendo estar dentro de un núcleo familiar ya asegurado, no están afiliados. Hay que trabajar también en eso. Entonces digamos que ese es uno de los primeros retos que tenemos que garantizar. Ahí no solo la cobertura entonces en términos de cuánta población está asegurada es un reto, sino a qué tiene derecho la población. Exacto. El catálogo de prestaciones. Entonces, en ese sentido, Dominicana ha avanzado bastante bien, es un país que en 12 años ha hecho más de 6 reformas al catálogo, algunas muy sustanciales y muy contundentes. Obviamente siempre va a haber demandas insatisfechas, tenemos mucho camino por recorrer, muchas cosas por incorporar, que hay que hacerlo en forma ordenada, porque por incorporar todo de una vez de pronto podemos dar al traste con el sistema. Entonces eso hay que hacerlo con mucho juicio, con mucho cuidado. El Consejo Nacional de Seguridad Social ha estado actuando con mucha responsabilidad en ese tema. En este momento están abocados a revisar qué más se le puede mejorar en cobertura a las personas, que realmente pues, es uno de los retos grandes también que se tiene. El catálogo de medicamentos, que se habla mucho, pero el catálogo es bastante actualizado y bastante amplio. Hay que conocerlo mejor y hay que tratar de prescribir sobre el catálogo que hay. La inmensa mayoría de las necesidades se pueden tratar circunscribiéndonos al catálogo. Si nos salimos y buscamos un medicamento de nuestra preferencia, pero por fuera del catálogo, pero reemplazable, probablemente no le estamos haciendo mucho bien al paciente y es uno de los temas que hay que trabajar. El gasto de bolsillo, por ejemplo. El gasto de bolsillo en República Dominicana antes de la reforma superaba el 60% y bajó al 42%. Luego de implementación de la reforma. Entonces hubo una mejoría. Todavía es muy alto, pero... Hubo una mejoría importantísima, pero nos quedamos como a mitad de camino. Sí, sí. Hay que trabajar en el gasto de bolsillo, hay que entender mejor las causas. Las autoridades lo han investigado bastante bien. El tema de los medicamentos es una de las principales causas. Entonces hay que trabajar mucho el tema del gasto de bolsillo. ¿Cuánto debiera ser? Bueno, los últimos informes sobre los países más industrializados y los países de la OCDE tenían un promedio de gasto de bolsillo del 19%. Hay países de América, por ejemplo, que Colombia en su momento llegó a tener el 14% y ya se les estaba convirtiendo en una preocupación, porque ya también un gasto de bolsillo demasiado bajo termina siendo un problema para el sistema de sostenibilidad y de sobreuso. Entonces tampoco el gasto de bolsillo se puede esperar que sea cero, en ninguna parte del mundo es cero. Yo tenía esperanza de que se llegara a cero. No, la verdad es que no hay país alguno que tenga un gasto de bolsillo en cero. Bueno, exceptuando sistemas políticos distintos, como Cuba, por ejemplo. Pero ni siquiera llega a cero. Puede estar en un dígito, puede estar cerquita del que estuvo Colombia en su mejor momento, un poco por debajo, pero tampoco llega a cero. Y en ningún país llega a cero. Incluso las coberturas nunca son al 100%. Recientemente publicaba la Fundación MAFRE un estudio y un análisis sobre todos los sistemas de salud del mundo, de todo tipo de países, en un libro que acaban de publicar súper interesante. Y hay países que tienen unos sistemas supremamente avanzados. El país, por ejemplo, que sale como el mejor país con mejor sistema en el mundo por sus resultados, medido por 3 variables: por la esperanza de vida, por la mortalidad de enfermedades no infectocontagiosas, y algún otro criterio que en este momento se me escapa, fue Japón como el mejor sistema, y Japón no tiene cobertura para el 100%. Japón no cubre el 100%, Japón tiene un copago importante y tiene una cobertura porcentual parcial sobre toda su población. Japón prioriza mucho sus personas, de sus adultos mayores. Adultos mayores, sí. Los respetan mucho, los reconocen mucho, es una sociedad que los valora mucho. Y tenía incluso cobertura al 100% solo a partir de los 70 años. Y dada la carga y la presión financiera tan fuerte y el envejecimiento poblacional, exacto, que es un reto derivado del éxito del desarrollo de los países y del desarrollo humano, la longevidad, de los avances de la medicina, del mejoramiento de las condiciones de vida, de muchas cosas,
Japón tuvo que elevar a 75 para poder dar la cobertura al 100. universal. Okay. Entonces digamos que el gasto de bolsillo tenemos que reducirlo, hay que seguirlo trabajando, ojalá llegáramos a un gasto de bolsillo en X periodo de tiempo de un 20%, seríamos un país bastante ejemplar en ese sentido. Okay. Y es uno de los grandes retos que aún tenemos. En términos de la cobertura, Andrés, por lo general cuando el afiliado va a una farmacia o va a un centro de salud y no tiene la cobertura, dice, las ARS no me cubren. Cuando los médicos, las fundaciones tienen un problema con algo que no está en cobertura, dicen las ARS no me cubren. Yo en ocasiones he tenido que decir, está en el plan, no por defensa a las ARS per se, sino porque nos hemos acostumbrado a decir que las ARS no cubren, pero sin revisar si eso tiene cobertura en la parte del catálogo. Ustedes son generalmente los mayores, el patito feo de la película, por lo general, las ARS. ¿Cómo ven ese tema? ¿Cómo trabajan ustedes ese tema con sus usuarios? Y tal vez entramos inmediatamente a PALIC, por ejemplo, cuando ustedes tienen una lista de procedimientos que deben cubrir y la gente se queja y va a la ARS determinada para que se lo cubran. ¿Cómo manejan ustedes esa...? Sí, definitivamente es un trabajo de mucha educación a la población y de mucho conocimiento del sistema. Ninguna ARS escoge qué cubrir, sino que está definido por un catálogo aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. El Plan de Servicios de Salud. El Plan de Servicios de Salud. Y hay un catálogo amplio de procedimientos, intervenciones, ayudas diagnósticas, medicamentos, en fin, todo está claramente estipulado ahí. Sucede con alguna frecuencia que dicen que la ARS no me cubre o que esta ARS no me cubrió. Yo espero que la mayoría de las veces que eso esté sucediendo sea más por el desconocimiento que porque la ARS definitivamente no le cubre. Puede haber en algún momento un error humano que alguna persona se equivocó en un proceso de autorización y le dijo a alguien que algo no se cubría y tenía cobertura. Eso le puede pasar a cualquiera. Nosotros trabajamos al interior de nuestra empresa intensamente por capacitar muy bien a todas nuestras personas, a todos nuestros colaboradores, a todo nuestro equipo, para que esas situaciones no pasen. Nos apoyamos muchísimo en tecnología, para que la tecnología nos ayude a minimizar la posibilidad de errores humanos en esos procesos. La inspección, vigilancia y control que hagan los organismos, como la Superintendencia de Salud en este caso, tiene que ser muy rigurosa, porque nosotros también vemos cómo a veces no se disponen de las redes adecuadas, de las coberturas adecuadas, y hay grandes o importantes asimetrías entre unos y otros, cosa que no debiera suceder. La gente tiene su libertad de elección y donde elija libremente debiera tener una adecuada cobertura en oportunidad, en calidad, en red de prestadores, en tiempo. Nosotros nos preocupamos mucho por tener una red muy amplia y muy buena. Cuando revisamos la red, por ejemplo, de nosotros, encontramos instituciones de primer nivel del país con médicos absolutamente reputados y buenos y reconocidos que están prestando sus servicios a los pacientes de la Seguridad Social, no solo los del plan prepagado. Nosotros centros especializados cardiovasculares los tenemos para nuestros planes top, como lo tenemos para nuestros afiliados de Seguridad Social. Y esas personas pueden acceder a los mejores centros y a los mejores médicos con su cotización y sin necesidad de comprar otro plan. En los planes en los planes prepagados les ofrecemos otras coberturas adicionales y otras condiciones, pero lo fundamental, que es la institución, la calidad y la calidad de los médicos, se la tratamos de garantizar con unas adecuadas redes. No siempre sucede así, no siempre es que no está dentro del catálogo, y para eso la superintendencia debe ejercer una función de inspección, vigilancia y control, repito, muy fuerte, muy garante de los derechos de las personas, muy equilibrada y muy respetuosa de los debidos procesos, pero definitivamente es de lado y lado. Hay que fortalecer este tema, pero también hay que educar a la población en que lo que frecuentemente sucede es que una tecnología o un medicamento por alguna razón no se ha incluido. En cuanto a los médicos, el colegio médico y los diferentes sectores se quejan de que nuevos médicos que se van graduando a veces no pueden entrar al sistema porque las ARS no lo contratan. ¿Cómo manejan las ARS ese mecanismo? O sea, ¿cómo determinan ustedes qué cantidad de médicos o especialistas de determinada área ustedes necesitan? Y la distribución a nivel nacional para dar esa cobertura. Bueno, cada ARS, dependiendo de la cantidad de afiliados, de la distribución geográfica de estos afiliados, y en fin, va creando, y bueno, muchos tenemos muchísimos años
ya en la operación, otros nacen, otras compañías nacen ahora con la reforma de la ley, y teníamos ya redes de prestadores, redes que se han ido complementando, que se han ido ampliando, que han ido creciendo. Nosotros tenemos más de 8.000 prestadores en el país, es una red supremamente amplia. Amplia, sí. Nosotros hay prestadores, Palic. hay prestadores que, bueno, desafortunadamente la red es tan amplia que nunca facturan, porque obviamente pues no tienen ni los pacientes, porque hay otros médicos que tienen o más historia o más pacientes o no sé. Que la fama del médico. La fama del médico, muchas cosas juegan en eso. Pero obviamente nosotros hemos trabajado, hemos aumentado muchísimo la afiliación de médicos, es algo que hemos trabajado con los gremios del Colegio Médico y de Andeclip, que nos han pedido que mejoremos o que incrementemos, más que mejorar la contratación, que tienen médicos de clínicas que han llegado y no han podido conseguir un código, probablemente pues digamos que no haya pacientes, pero bueno, si están en una clínica, que ya la clínica hace parte de una red, que ya, entonces ya han entrado muchísimos, más de 2.000 médicos han entrado en los últimos 2 años a las redes de prestación de nosotros, a raíz de los acuerdos que hemos arribado con ellos. Eso es un tema, eso es otro reto del sistema. Hay que garantizar el empleo a los ingenieros, a los administradores, a todo el mundo, médicos, todo el que se gradúa, sobre todo a los jóvenes. Pero tenemos una tasa X de desempleo, tenemos una tasa X, y eso pasa pues en todas las actividades, no solo en una. No se debe confundir el tema de quién le da permiso a trabajar un médico. Un médico se gradúa, tiene su exequatur y obviamente está habilitado para trabajar. No necesariamente pues todos han ingresado, ni todos van a poder ingresar, y en fin, eso es una situación como pasa en todas las actividades económicas, así mismo. Es una situación que hay que trabajar. En términos de ustedes como compañía de seguro, ¿cuál es la situación en estos momentos? Nosotros sabemos que por lo general todos los años cuando la asociación de ARS a la que pertenece Palic, que es ADAR, ustedes demandan por lo general que haya que se eleve el cápita, que haya una mayor elevación del cápita. ¿Cuál es la situación en este momento de ustedes en particular? Nosotros no quisiéramos nunca estar hablando de eso. Para nosotros lo ideal sería, como manda la ley, que se haga una revisión tranquila, sosegada, calmada por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social, sin ninguna presión de nadie, como lo manda la misma ley, que dice que se debe hacer cada año. Una revisión por de inflación, ¿verdad? Sí, la ley no lo manda a hacer por una inflación, pero sí manda a hacer una revisión de lo que son las coberturas, de lo que son las finanzas, la situación del sistema, pero no se hace anual o más frecuente incluso, como lo puede plantear la misma ley. Llevamos prácticamente 2 años desde el último incremento de la cápita, son 2 años con una inflación en salud que siempre supera por mucho la inflación general, no se ha corregido, hubo un incremento de coberturas muy importante para la población que nosotros promovimos y apoyamos, pero teníamos nuestra reserva frente a los cálculos técnicos de los mismos, que fue unas coberturas para alto costo y todo esto, que nos parecen valiosísimas para la población, pero que había que hacerlo de una forma equilibrada. Entonces le estamos pidiendo a las autoridades que revisen, porque definitivamente fue muy distinta la realidad a lo que se pensó que podía ser hace 2 años. Tenemos una inflación acumulada grandísima, tenemos un impacto del dengue, que estaban hablando ustedes en la introducción. Andrés, vamos a interrumpirte ahí en ese impacto del dengue para irnos a una pausa y hablemos un poquito de eso, a ver cómo lo está impactando a ustedes realmente la epidemia de dengue que afecta al país. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con esta conversación con el doctor Andrés Mejía, presidente de Palic, la ARS Palic. Y Doris quedó en la parte de que los gastos y que ha habido un incremento también del gasto por la epidemia de dengue. Terminamos esa idea, doctor. Sí, bueno, lastimosamente estamos pasando por un pico de una alta incidencia de dengue en nuestro país y en muchos países de las Américas. Hemos visto pues como la misma OPS ha hablado de las alertas epidemiológicas y de la epidemia del dengue en varios países de la región. Nosotros no somos la excepción. Desde junio venimos con una alta incidencia de casos.
junio, julio, agosto ha sido bastante fuerte. En nuestro caso puntual, por ejemplo, en el mes de agosto, que es el cierre más reciente, apenas estamos a 11 hoy. El caso más reciente es el caso de agosto. Tuvimos 931 pacientes hospitalizados por dengue o por sospecha de dengue, que también se habla del diagnóstico y la precisión del mismo. A veces son casos sospechosos, a veces son casos febriles, a veces son casos que sí se logra comprobar, pero todos relacionados con el dengue. Exacto. Tuvimos nuestros pacientes normales, pero en exceso tuvimos esos 931 asociados o con sospecha de dengue. Que hay que aclarar que es una sola ARS, o sea que si ARS. sumamos todas las que están en el sistema, entonces es alto la demanda. Y si valoramos, por ejemplo, cuánto fue el extra costo por estos casos, tanto en ambulatorio como en el hospitalario, lo tenemos estimado aproximadamente en 40 millones de pesos solo el mes de agosto. Entonces, solo en un mes, la inversión que hemos tenido que hacer y los pagos que hemos tenido que hacer a prestadores, ambulatorios hospitalarios, por casos de dengue o sospechas de dengue, ha sido 40 millones de pesos en un solo mes. Es bastante. En julio fueron 27, en junio fueron casi 15, entonces es un tema bastante fuerte. Ligado a que tenemos una cápita 2 años sin haberse revisado. Entonces realmente sí, las principales ARS del país estamos bastante complicados ahora con el tema de los costos. No es el tema que nos gusta hablar más de la salud, del mejoramiento de la cobertura, pero es una realidad que si no tenemos sostenibilidad y el mismo sistema no equilibra sus finanzas, pues no vamos a tener el tiempo para poder trabajar por las personas, que es lo que quisiéramos. Si vemos el SENASA y si vemos los 3 principales ARS privadas, todas estamos muy parecidos con unos costos insostenibles en el tiempo. Andrés, un papel importante que deben jugar las ARS es la prevención. Y queremos saber un poco que nos cuente cuáles planes de responsabilidad social o de prevención hacia la salud de la población desarrollan ustedes. Bueno, realmente con mucha responsabilidad trabajamos los temas de prevención y nuestros programas de responsabilidad social. Tenemos muchos programas, tenemos más de 20 iniciativas permanentes, que por resaltar algunas, llevamos una década trabajando y apoyando fuertemente Operación Sonrisa. Llevamos más de 1.300 niños operados a quienes se les devolvió unas condiciones para su sonrisa y poder niños tener con una paladar vida, hendido, ¿verdad? Labio y paladar hendido. Van 27 misiones médicas. Recientemente se hizo la última en Santiago con 48 niños que recuperaron su sonrisa, algo de lo que estamos muy orgullosos. Trabajamos intensamente, por ejemplo, durante el mes de octubre, la concientización sobre el cáncer de seno. Tenemos un programa que se llama Alerta Rosada. Instalamos consultorios móviles a nivel nacional con médicos especialistas, ginecólogos, para hacer tamizajes y educación a mujeres. El año pasado fueron más de 4.000 mujeres que pudieron recibir educación y evaluación totalmente gratuita. Excelente. Tenemos un programa de mamás radiantes para cuidados prenatales y fomento de la lactancia materna. Estuvieron por acá el otro día, la verdad. Que tanta falta nos hace. Ya llevamos más de 27.000 mujeres a quienes le hemos dado charlas, educación y fomentado una lactancia adecuada para los hijos, que le va a garantizar también una mejor salud y un mejor crecimiento a los niños. Tenemos muchísimos programas que podríamos profundizar. ¿Y en salud comunitario con relación al dengue tienen ustedes también jornadas Hacemos preventivas? mucha educación, trabajamos mucho el tema en redes, en nuestros programas de promoción y prevención en las empresas, educando a las personas sobre el tema. Definitivamente como país tenemos un reto de trabajar todos juntos. Todo, o sea, el sector gubernamental, el sector privado, las ARS y todos, preventivamente, para épocas futuras. Ya ahora nos toca es la parte curativa, pero preventivamente a futuro, trabajar y aunar esfuerzos para evitar que nuevamente recaigamos en epidemias como la actual. Bueno, pues con ese llamado a que todos los sectores trabajen en conjunto para la prevención del dengue, que cada 2 o 3 años tenemos epidemia, cerramos este espacio de hoy dándole las gracias a Andrés Mejía por su participación, por sus orientaciones, por sus informaciones. A nuestros amigos televidentes, gracias por siempre acompañarnos cada sábado a esta hora y será hasta la próxima semana.
Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.